Hola, mi nombre es Sofía Ferrero Cárrega, soy crítica de cine y hoy, 24 de marzo de 2023, me gustaría hablar del tipo de cine que se hizo durante la dictadura y también qué pasó antes y después de 1976 a 1983, que fueron los años que duró la dictadura militar en Argentina. Empecemos entonces contextualizando un poco qué pasó en la década anterior, que fue fundamental no solamente para que esta dictadura se asentara y fuera exitosa, sino también en términos cinematográficos para entender qué sucedió con este cine de los 60, que era un cine absolutamente inmerso en las vanguardias cinematográficas que estaban sucediendo en el resto del mundo. Recordemos, por ejemplo, que en Europa los 60 es una época donde la experimentación cinematográfica a través de la Nouvelle Vague, por ejemplo, en Francia, el Free Cinema, en Inglaterra y otros movimientos similares, son fundamentales para entender el tipo de cine que se hizo después. Por ejemplo, antes de los 60, ¿qué sucedía? Estaba lo que se suele llamar las segundas épocas doradas de la industria. El cine más clásico, más en relación al Star System, a las figuras de los actores, actrices e incluso de los directores y las poquísimas directoras como figuras centrales de esas películas. Y lo que sucede en Europa, por ejemplo, es que la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, viene a desarmar todas estas ilusiones que estaba presentando el cine, que si bien en algún momento fueron necesarias para poder hacer soportable la realidad, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, repetimos en el 45, y se descubren sobre todo las atrocidades que se llevaron a cabo en los centros de concentración con las personas, con los seres humanos, también se descubre lo que es capaz de hacer el hombre. Ahí viene la famosa frase de Adorno, teórico, crítico alemán, que dice: la poesía ha muerto, ya no hay lugar para la poesía. Entonces, bueno, el cine en consonancia con este ánimo social y con esta necesidad se pone a filmar en la calle. Ahí viene el neorrealismo italiano con estas películas como Alemania Año Cero, que es una película que está filmada literalmente en la ciudad de Berlín, con esta ciudad destruida, con estos muros todos rotos. Ya no se usan más los estudios, se sale de esta fantasía y se va a filmar a la calle. Ficciones realistas, ficciones donde muchas veces esos actores son actores sociales, ni siquiera son actores contratados. Y bueno, todo este cine social que se empieza a hacer. En Argentina, Fernando Birri es uno de los principales referentes que vuelve a Argentina después de un exilio en 1957 y crea la escuela en la Universidad del Litoral, la Escuela del Cine del Litoral, que es un cine que se propone 3 objetivos: ser realista, ser popular y ser crítico. En los 60, gracias a esa tradición que viene con esta sensibilidad y con esta necesidad de filmar América Latina con todas sus miserias e insertar eso en un contexto de imperialismo y de colonización, en un capitalismo tardío, en un capitalismo postcolonial, se hace, como bien conocemos, La Hora de los Hornos, una película de Fernando Pino Solanas con Getino, que es una película muy importante, con impresionante registro documental, un cine militante, un cine que se autodefine como cine arma, pero no arma para matar, sino arma para contraargumentar, la contrahistoria, esta historia que no se ha contado en el cine ni en ningún otro lado. Bueno, estas películas están para ver en YouTube, las recomiendo, tendrían que ser de visionado obligatorio en todas las escuelas porque realmente cuentan partes de la historia y hacen unos análisis y unas triangulaciones políticos, sociales y económicas que aún hoy nos siguen sirviendo, las seguimos necesitando. Visionado obligatorio en todas las escuelas porque realmente cuentan partes de la historia y hacen unos análisis y unas triangulaciones políticos, sociales y económicas que aún hoy nos siguen sirviendo, las seguimos necesitando. Entonces, ¿qué sucede entre los 60 y los 70? Nace el autodenominado, porque es un concepto que
crean estos cineastas del grupo Cine Liberación, que es un poquito posterior, en los 70, pero donde está Pino Solana, Getino y todos estos directores que venimos mencionando, que también recuperan algo que se empieza a hacer en Europa, pero por supuesto con raíces, tintes y necesidades latinoamericanas, que después se expande al resto de América Latina a través de otras cinematografías, por ejemplo en Brasil, etc. ¿Qué es el tercer cine? ¿Qué es el tercer cine? Es un cine que se opone al primer cine, que es un cine hollywoodense, un cine donde la cultura hegemónica muestra lo que quiere. Se opone también un segundo cine, que es un cine de autor, donde la individualidad, la personalidad y los tintes autorales de los directores son lo que más pesan en las películas, que es también muy propio de los 60 esto. Y viene este tercer cine, que es un cine colectivo, es un cine que no firma solamente una persona justamente para oponerse a este cine de autor, sino que firman colectivos militantes, colectivos que entienden, como decíamos antes, el cine como una arma contrarrevolucionaria, un arma para documentar la realidad y a través de las herramientas cinematográficas denunciar este neocolonialismo y poner en discusión y en evidencia esta realidad apabullante que se encontraba a la salida de todas las casas, a la salida de todas las universidades, y así nombran los privilegios de clase, también poner este concepto en primera persona, y sobre todo un concepto que viene a revolucionar la relación que tiene el cine y las películas con los espectadores, que es poner a los espectadores como personas activas, como personas necesarias para que el cambio sea, el cambio buscado a través de estas películas se haga realidad. Bueno, por supuesto, este cine era un cine que ya es muy difícil hacer y sobre todo es muy difícil que tenga el impacto que tuvo en su momento histórico. Tanto fue así que una de las primeras acciones de la dictadura cívico-militar en 1976 fue censurar estas películas, hacer que sus creadores se exilien y muchas veces, por supuesto, asesinarlos y desaparecerlos. Entonces era un cine que era realmente muy revolucionario, era un cine que no se mostraba en los circuitos oficiales de exhibición, las salas de cine, sino que se mostraba en universidades, en sindicatos, en iglesias, incluso en parroquias que eran muy afines a esta manera de pensar y de militar, en las calles, en cineclubes caseros, en las casas. Era un circuito que se generó y que después se sostuvo como se pudo en términos de ilegalidad y de clandestinidad, pero bueno, desde su nacimiento propuso otra cosa e hizo otra cosa, y son películas que de hecho, repito, siguen teniendo muchísimo impacto. Y en Dictadura aparece un personaje muy importante, fundamental en la censura de las películas, y aparte un personaje que incluso Sui Generis le dedicó un tema que se llama Señor Tijeras, nombre corto, que es el Tato. El Tato fue el censor de la dictadura, un señor que tenía dichos muy extraños, como que bueno, él era fascista, por supuesto, se autorreconocía como fascista, pero también se autodenominaba como un energúmeno, como un don nadie, como alguien que estaba ahí para satisfacer las necesidades de la iglesia y de los militares. Censuró más de 800 películas, hay muchos documentos sobre las razones por las cuales censuraba las películas, principalmente censuraba escenas de sexo y por supuesto escenas donde se propagara otro tipo de pensamiento que no tuviera que ver con los militares, sin embargo, con el del gobierno militar. Sin embargo, quizás se nos ocurre pensar que durante la dictadura se hicieron muy pocas películas. Bueno, no, se hicieron muchísimas películas. De hecho, se hicieron muchas películas más que durante el gobierno de Menem, por ejemplo. ¿Qué tipo de cine se hacía? Se hace un cine que después son definiciones que corresponden a postdictadura, pero que empiezan a germinar en esta época, que es un cine de autor, que era el cine que más censura recibía, era un cine muy inteligente y muy pensado, un cine social, bastante pesado en estos términos, que hacía todo lo posible
y lo lograba muchas veces para no ser censurado. Entonces películas donde se hablaba de la realidad de alguna familia, películas, les voy a dejar una lista abajo que corresponda con diferentes épocas, que hablara de pobreza, del desempleo, no de las desapariciones en una forma muy evidente, porque bueno, iba a ser censurada, sino que planteara la situación con bastante inteligencia y una cuestión más periférica en lo narrativo. Después estaba el cine político, un cine absolutamente clandestino que se sostuvo durante esa época, y después está el cine comercial de esa época, que hoy lo llamamos cine cómplice. Es un cine que, sobre todo con las figuras de Palito Ortega, que abiertamente ha apoyado la dictadura en su momento, enorgullecido de los valores que enarbolaba la dictadura, la moral, la familia, la religión, el orden, perdón. Películas de Palito Ortega, películas con Balá también, un tipo de humor que era funcional a los valores de la dictadura. No solamente eso, sino que, por ejemplo, ya esto es en los 80, pero nos sirve, porque es un caso súper obvio para entender, Dos Colimbas se divierten, la película de Porcel y Olmedo, donde estos hombres mayores se ingresan como colimbas, que serían como soldados, como estudiantes de la milicia, y hacen macanas, hacen aventuras. Durante la dictadura hubo muchas películas de acción que usaban equipamiento militar, como aviones, como metralletas, para desarrollar las acciones, pero era un cine que era muy comercial, era muy visto, la gente iba mucho al cine, pero era este tipo de películas que estamos mencionando. ¿Qué pasó con el cine entonces una vez terminada la dictadura? Bueno, estas tres categorías que mencionamos antes, el cine político militante, el cine social y el cine cómplice, fueron mucho más claros en sus distinciones y en todo lo que sucedió. De hecho, por ejemplo, una de las películas más importantes y relevantes de la época es de 1984, es La Historia Oficial, una película que ganó el Oscar, como bien sabemos, que habla de una forma muy pedagógica y apoyando claramente la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, lo que sucedió con la apropiación de bebés, con la apropiación de niños y niñas, y de hecho es muy conmovedora porque las escenas que están filmadas en la calle, de marchas, de movilizaciones, son escenas reales. Es una película que documenta con el espíritu y el ánimo de esa época lo que sucedió. El cine de autor se siguió haciendo, por ejemplo, con películas como Hombre mirando al sudeste, o el cine mucho más pensado, un cine que se metía en cuestiones más filosóficas de qué esperar de la vida, en una generación que había sobrevivido a la dictadura, que se había quedado en el país, pero que sus amigos, sus compañeros y compañeras o habían sido secuestrados y asesinados por la dictadura o habían tenido que exiliarse. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con la vida de estas personas? ¿Qué quedaba para ellos y ellas? Y después el cine comercial, el cine cómplice, como le llamamos en ese momento, que después tomó una variedad de formas, pero en ese momento fue absolutamente funcional a limpiar la cara de esta dictadura, con películas, por ejemplo, de Olmedo y Porcel, como Dos Colimbas se divierten. Son tres categorías a tener en cuenta, siempre fijarse que las cuatro patas de toda industria, sobre todo en países como el nuestro, que depende muchísimo del contexto político y social, del cine, de la industria cinematográfica, son la producción, la distribución, la exhibición y el Estado, las políticas estatales. Esas cuatro patas, siempre que tengamos presente cómo funcionan, vamos a entender muchísimo más del contexto cinematográfico. Y cerrar este video hablando de la importancia de la memoria, también la memoria en nuestro cine, la memoria en nuestro cine, cuidando nuestro patrimonio fílmico y también conociéndolo, viendo estas películas. Es fundamental que conozcamos qué sucedía en esa época, qué tipo de cine se hizo. Hay películas desconocidas absolutamente. Cine.ar, la plataforma argentina, tiene un montón de material. Hay mucho cargado en YouTube también. Es cuestión de ponerse y también, por supuesto, contextualizar lo que vemos con información. Pero militar el cuidado de nuestro cine, de una cinematografía
Cinemateca Argentina, de un archivo fílmico, es el paso que sigue, es el motivo de militancia de un montón de personas de hace mucho tiempo, pero tiene que ser algo social y terminar de entender que el documento fílmico es fundamental para entender también la historia de nuestro país.